Bueno, pues yo os voy a hablar de la anestesia general en el tratamiento del ictus. Bueno, perdón, no me he presentado. Soy Covadonga Peralta, soy adjunta del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital de Cruces y trabajo, bueno, tanto en la sala de radiología vascular intervencionista como en reanimación. Entonces, bueno, yo creo que nuestra mayor preocupación a la hora de enfrentarnos a un paciente que está teniendo un ictus es la zona de penumbra, ¿no? O sea, esa zona que todavía es salvable y que dependiendo de nuestra actuación va a derivar en una isquemia establecida o en un tejido cerebral funcional. Entonces, el tiempo es cerebro y esto es una realidad, pero elegir la mejor técnica anestésica y un correcto abordaje neurofisiológico también es cerebro. Por tanto, tendremos que elegir lo que mejor le venga a nuestros pacientes antes de que se produzca la apertura del vaso. Entonces, uno de estos factores que tenemos que tener en cuenta tanto en pacientes que están teniendo un ictus como en todo paciente neurocrítico es la presión de perfusión cerebral, como ya sabéis. Tendremos que asegurar la presión de perfusión cerebral siempre. En el momento que están teniendo un ictus, tenemos que asegurar que esa zona isquémica se pueda nutrir de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede hacer que ese tejido cerebral pase de un tejido isquémico a un tejido funcional? Bueno, tenemos que mantener un flujo sanguíneo cerebral y tenemos que hacer que este flujo sanguíneo cerebral que transporta oxígeno y glucosa esté en relación con la tasa de metabolismo de ese cerebro. Entonces, cualquier cosa que nos aumente el metabolismo cerebral o que nos disminuya el flujo sanguíneo cerebral va a ocasionar que esta isquemia empeore. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser mantener el flujo sanguíneo cerebral con todo lo que esto conlleva. Entonces, como ya sabéis, el cerebro tiene una capacidad de autorregulación que funciona la mayor parte del tiempo siempre que nos movamos en unos límites normales, sobre todo de presión arterial. Entonces, nuestro cerebro se autorregula en unos límites de 150 a 150, perdón, más o menos. Cuando ya nos pasamos, nuestro cerebro no es capaz de autorregularse, ¿de acuerdo? Entonces, en estos límites de presión, de presión, nuestro cerebro mantiene flujo sanguíneo cerebral hasta que llegamos a unos límites en los que no es posible que lo mantenga. ¿Qué pasa con la hipercapnia? Otro factor que nos afecta muchísimo, bueno, pues como ya sabéis, la hipercapnia provoca vasodilatación cerebral y si es un cerebro que se va a edematizar, en el que tenemos algún tipo de hipertensión intracraneal, nos la va a empeorar. La reducción del oxígeno sanguíneo pues provoca un aumento del flujo sanguíneo cerebral, como ya sabéis, siempre en unos límites. Y a la vez el cerebro se protege de una elevada contracción de oxígeno en sangre. También la hipertermia nos influye en este daño cerebral y bueno, esta es la eterna discusión entre si nos beneficia una hipotermia o una normotermia. Bueno, en modelos experimentales parece que la hipotermia nos ayuda con un disminuyendo el metabolismo cerebral, disminuyendo la producción de glutamato, disminuyendo la respuesta neuroinflamatoria, las vías de apoptosis, la generación de radicales libres, el edema. Bueno, en modelos experimentales la hipotermia triunfa, pero bueno, a día de hoy no hay ningún estudio que en humanos haya demostrado que la hipotermia es superior a la normotermia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que el ACV va a afectar a la autorregulación cerebral y, por lo tanto, tenemos que intentar con nuestra actuación anestésica influir en que esa autorregulación del cerebro, es que ese cerebro no sufra por la autorregulación que ha perdido. La anestesia general también afecta a la autorregulación, pero ahí está en nuestra mano, hacer que afecte de una forma que nos beneficie, que beneficie a nuestros pacientes. En 2018, la AJA lo que propuso es que hay que tener un abordaje individualizado para cada paciente y esto es así, como en casi todo en medicina. Tenemos que valorar el riesgo-beneficio de nuestros pacientes y ver cuál es la actuación anestésica que más les va a beneficiar, sobre todo que más va a beneficiar a esta zona de penumbra. Entonces, si tenemos que dividir a nuestros pacientes en pacientes de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo, esta es una clasificación que se
Ay, que se publicó en el Stroke en 2015 y bueno, creo que tiene mucha validez. Empezando por los pacientes de bajo riesgo, tendríamos a un grupo de pacientes que están alerta, que cooperan, que tienen un infarto en un hemisferio no dominante y cuyos síntomas no van a provocar que tengan un aumento del riesgo con una anestesia general. En estos pacientes, cuando cumplen todo esto, nos podríamos plantear directamente una sedación consciente. Una sedación consciente que no vale con anestesia local. Nos tendríamos que preocupar de que esos pacientes tengan un estado de confort adecuado, una analgesia adecuada, puesto que la trombectomía duele, y tendríamos que asegurar un control sistémico de la presión arterial sin ninguna duda. Si nos vamos a pacientes de riesgo intermedio, que tendríamos pacientes que ya están afásicos, por lo tanto no sabemos si tienen un estómago lleno, si están en ayunas, si están orientados, no tenemos ni idea, pacientes con un NIS mayor de 20, infartos que están aumentándose de tamaño y por lo tanto vamos a tener un edema maligno en cualquier momento y el Glasgow va a disminuir. Infartos de la circulación posterior o pacientes que tengan comorbilidades, no sé en vuestros centros, pero vamos, aquí, por lo menos aquí, se enmarcan la mayoría de nuestros pacientes. En estos pacientes podríamos plantear una sedación consciente siempre teniendo en cuenta que tenemos un grandísimo riesgo de conversión a anestesia general. Esto sucede, los estudios dicen, entre un 12 y un 20% de los pacientes, sabiendo y teniendo en cuenta que este 12%, o sea, 12-20% de los pacientes en esta conversión a anestesia general, les estamos condenando, digamos, a que su recuperación posterior y sus outcomes a largo plazo vayan a ser peores, solamente por esta conversión de una sedación consciente a una anestesia general. Siempre tendremos que tener un anestesiólogo presente en sala, evidentemente. Y si nos vamos al alto riesgo, en los cuales deberíamos ni planteárnoslo, directamente esto debería ser una anestesia general, tendríamos a pacientes agitados, pacientes que tengan un Glasgow de 8 o menos, siempre que estemos hablando de infartos vulvares, los que tengan alto riesgo de aspiración y con esto quiero decir cualquier paciente que no sea capaz de toser y manejar secreciones, cualquier paciente hipoventilado, hipóxico y cualquier paciente que tenga una anatomía vascular difícil. Entonces, ¿qué técnica debemos elegir? Bueno, pues tenemos las dos diferentes opciones, una anestesia general o una anestesia local más menos sedación. Para mí tendría que ser más sedación, sin ninguna duda, pero bueno, eso hablaremos más adelante. Entonces, si nos centramos en la anestesia general, tenemos pros y contras, ¿vale? ¿Qué pros tenemos? Pues evidentemente nuestros pacientes están inmóviles, lo que va a hacer que la exactitud de la navegación, las complicaciones técnicas vasculares sean muchísimo menores, incluyendo disminuir el tiempo de recanalización por todas estas facilidades. Obtenemos mejores imágenes, como ya sabéis. Tenemos la vía aérea protegida. Tenemos que recordar que la mayor parte de nuestros pacientes no cumplen ayunas y si no, no lo sabemos porque están afásicos. Por lo tanto, les estamos sometiendo al riesgo de una broncoaspiración, que eso sí que aumenta la morbimortalidad muchísimo. Gracias a una anestesia general y a una ventilación podemos optimizar esta ventilación. Podemos hacer que el paciente esté en unos niveles de normocapnia que nos va a mejorar esta funcionalidad cerebral a largo plazo. Y tenemos mayor control sobre parámetros hemodinámicos y neurofisiológicos, como es lógico. ¿Qué contras tenemos? Bueno, teóricamente tenemos un retraso en el inicio del tratamiento. Luego os voy a enseñar una tabla que he hecho con los últimos datos así cogidos de nuestro hospital, que veréis que este retraso en el inicio del tratamiento no es tanto. Tenemos fluctuaciones en la tensión arterial y esto es evidente. Tendremos fluctuaciones en cualquier inducción anestésica siempre que no estemos sobre la pista. Quiero decir, si sabemos que se va a producir una hipotensión arterial durante la inducción, tendremos que tratarla antes de que aparezca para que no haya esta hipoperfusión cerebral en la inducción. Tenemos riesgo de aspiración y esto es así. Tendremos que hacer una inducción de secuencia rápida y asumiendo que hay riesgo de aspiración y tenemos las complicaciones alérgicas que surgen en cualquier intervención en la que sometamos al paciente a fármacos. Entonces vamos a repasar un poquito las publicaciones, no de los últimos 20 años, pero bueno, vamos a pasar un poco por encima. Lo más interesante está en de los últimos 7 años aquí. Brinjinki, que no sé casi ni cómo se pronuncia, hizo un metaanálisis publicado en 2015 en el que hizo
un análisis de pacientes tratados desde el 90 hasta el 2014. Os adelanto ya que él encontró peores resultados en pacientes con anestesia general. Pero es que este metaanálisis se basa en estudios que tienen muchísimos sesgos desde mi punto de vista. Se tratan todos de estudios retrospectivos observacionales. Son resultados clínicos, son estudios que no tienen en cuenta, tienen en cuenta resultados clínicos y angiográficos diferentes en los pacientes que se trataban con anestesia general y sedación consciente. El endpoint primario es la capacidad funcional menor de 2 a los 90 días y, bueno, analizan casi 2.000 pacientes. Como veis, es claramente la anestesia general se relaciona en este metaanálisis con peores resultados en cuanto a mortalidad, peor grado funcional, peor recanalización, peor todo. ¿Qué pasa? Que son metaanálisis, no son estudios aleatorizados. Claro, estos estudios se basan en que, al ser retrospectivos, las anestesias generales, lógicamente, se aplicaban en pacientes peores, digamos, los ictus más grandes, NIS más altos, pacientes con mayores comorbilidades. Entonces, evidentemente, estos pacientes, pero ya no por la anestesia, sino por su situación en ese momento, iban a tener peores resultados a largo plazo. Y no tenía en cuenta, como os digo, parámetros importantes como localización del ictus, aspects, etc. Y por esto la AJA dijo que en 2015 que podía ser razonable que nos decantáramos por una sedación consciente frente a una anestesia general en las trombectomías. Pero, como os digo, los estudios no daban respuestas definitivas sobre esto, ¿de acuerdo? No especificaban modalidades anestésicas, o sea, anestesia general con todo, sin protocolos de anestesia, sin un protocolo específico de neuromonitorización, etcétera. Sedación, tampoco se sabía lo que era la sedación. La sedación podía ser una sedación profunda o una sedación superficial, bueno, etcétera. Entonces, ¿cuál es el primer estudio randomizado que se hace? Bueno, el SIESTA. SIESTA es un estudio que se hace en un único centro y a los pacientes, una vez que se ha decidido que hay que someterles a una trombectomía, se aleatorizan uno a uno. Recibir sedación consciente, o anestesia general. Todos tienen un NIS mayor de 10. El outcome primario, la mejoría radiológica a corto plazo, y el secundario, el resultado funcional a largo plazo y la mortalidad. ¿Qué se encontraron? Pues que la mejoría neurológica a corto plazo no era significativamente diferente en ambos grupos, en sedación consciente o en anestesia general. Pero a los 90 días los resultados eran mejores con anestesia general, en independencia funcional, etc. Otro estudio que se publicó justo después era en stroke. Este era un estudio randomizado, también unicéntrico, en el que además incorporaban un protocolo de anestesia definido, o sea, tensiones arteriales sistólicas controladas de forma estricta, normoventilación, normoglucemia, normotermia, todo. Y estudiaron la capacidad funcional a los 3 meses, la recuperación funcional. Estos tampoco observaron diferencias a los 3 meses en los resultados la funcionalidad neurológica. Pero luego llegó el Goliat, que sí que ha marcado una diferencia. Esto fue un estudio unicéntrico, prospectivo y aleatorizado, en el que además los resultados, cuando se analizaron, estaban enmascarados, no sabían a qué grupo pertenecía cada paciente. Y todos tenían una oclusión de gran vaso en la circulación anterior y estábamos dentro de las primeras 6 horas de los síntomas. ¿Qué encontraron? De forma primaria, que el crecimiento del área infartada era menor en los pacientes con anestesia general. Y de forma secundaria encontraron que la reperfusión era más exitosa en los pacientes con anestesia general y que el NIS a las 24 horas era significativamente menor en los pacientes que habían estado sometidos a una anestesia general. Y además, a los 90 días tenían mejor clase funcional. Entonces, ahora, claro, nos tenemos que autoevaluar porque no vale cualquier tipo de anestesia general, ¿de acuerdo? Entonces, hubo otro estudio que estudió qué técnica anestésica beneficiaba más a los pacientes y el resultado final era mejor, ¿de acuerdo? Y
La conclusión fue que el mantenimiento con anestésicos inhalados en solitario puede asociarse con mejores resultados. Sobre esto todavía quedan muchísimos estudios por salir porque ninguno nos asegura que una técnica anestésica sea mejor que otra a día de hoy. ¿Y cómo afectan los anestésicos sobre el cerebro? Bueno, aquí tenéis una tabla sobre lo que hacen diferentes anestésicos. Lo que tenemos que tener claro es que ninguno de nuestros anestésicos usados en un ictus puede aumentar el metabolismo cerebral, puesto que estaremos aumentando el área de infarto, y tenemos que tener un control muy estricto sobre el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ahora os voy a hablar un poco de nuestra experiencia. La mayoría de nuestros casos se encuentran dentro de estos dos grupos que hablábamos de riesgo intermedio y riesgo alto. La mayor parte de nuestros pacientes son ancianos, con afectación del Glasgow, NIS altos, grandes comorbilidades, grandes áreas afectadas, hemisferios dominantes, etc. Os he hecho una tabla con los 9 o 10 últimos tiempos que hemos tenido. Bueno, estos son tiempos que se recogen y luego me ha dicho Eva que se mandan a una base de datos nacional y aquí os lo recojo. Tenéis que tener en cuenta que estos son tiempos que se recogen desde entrada de sala al paciente en una camilla cualquiera a la punción arterial. Por tanto, en estos tiempos hay desde la entrada del paciente a sala, a cambio de camilla, a monitorización, a inducción anestésica, a preparación del paciente y a punción, ¿vale? Ya veis que, por lo general, salvo estos 20 minutos, que la verdad es que no sé qué pasó, pero supongo que mi compañero tendría algún problema, el resto nos movemos en torno a los 12-15 minutos, ¿vale? Que no me parece un tiempo muy alto, teniendo en cuenta que la alternativa, la sedación consciente, tiene un tiempo de instauración, ¿de acuerdo? Entonces, así como conclusiones, claro, esto depende también, yo no sé cuáles son las realidades de vuestros centros, pero imaginándonos el mejor escenario con todas las posibilidades, nosotros al final estamos en un hospital en el que tenemos un equipo específico para esto. Tenemos un neuroradiólogo, tenemos un anestesista encargado solamente de la radiología vascular intervencionista, un equipo de enfermería y esto facilita que este equipo multidisciplinar tenga la posibilidad de hacer el tratamiento perfecto, digamos, ¿vale? Entonces, la anestesia general, desde mi punto de vista, debería ser la primera opción anestésica. Y solamente en casos seleccionados, en estos pacientes que hablábamos de bajo riesgo, plantear una sedación consciente. Pero es que para que esto se dé, deberían cumplirse todas estas. Circulación anterior, paciente colaborador, no desorientado ni agitado, anatomía vascular favorable, hemisferio no dominante, en ayunas y sin grandes comorbilidades. Vamos, yo de eso no recuerdo la última vez que tuve. Tenemos que hacer una inducción de secuencia rápida, salvo que tengamos clarísimo que ese paciente está en ayunas. Evidentemente, uno de los hándicaps de la anestesia general es que puede llevarnos algo más de tiempo. No debemos retrasar el procedimiento en la medida de lo posible. Tenemos que hacer una monitorización básica, solamente una presión arterial invasiva cuando el paciente tiene grandes comorbilidades y esta presión arterial invasiva sí que nos va a cambiar algo. Si no, una PANI cada 3 minutos debería ser suficiente. Tenemos que tener monitorizada la saturación, la capnografía, evidentemente. Tenemos que saber qué CO2 expirado tenemos, frecuencia cardíaca, glucemia, diuresis, temperatura, bueno, lo que hemos comentado, y mantener una normo. Esto sí, porque además esto cambia radicalmente la posibilidad de recuperación de nuestros pacientes y el estado funcional a la larga, bueno, y el corto periodo de tiempo, que es el mantenimiento estricto de la tensión arterial. Tenemos que tener una tensión arterial entre 140 y 180, dicen los estudios, previo a la recanalización del vaso. Si hace falta usaremos vasoactivos, tenemos que usar inductores anestésicos que no nos modifiquen en la medida de lo posible la situación hemodinámica del paciente y posteriormente tendremos que tener tensiones arteriales moderadas, no hay una evidencia clara de qué cifras tendremos que mantener. Digo moderadas porque no nos deberíamos acercar a los 180 de sistólica por el riesgo de reconversión hemorrágica que tenemos del área revascularizada y, como os he dicho, mantener un normo. Y lo que es evidente, pues despertar lo antes posible para tener una evaluación neurológica precoz, importantísimo.
y así poder detectar si nuestro paciente pues, sufre de repente un deterioro neurológico secundario a una complicación. No lo he puesto, pero también evidentemente el tratamiento postprocedimiento en un área de críticos en el que se le pueda dar esta monitorización, podemos continuarla en el tiempo. Y esto es todo. Os he dejado aquí una tabla con un sumario de recomendaciones de las sociedades de neurociencia, por si os sirve. Y ya está. Esto es todo. Muchísimas gracias, Covadonga. La verdad que la sesión ha estado espectacular. De lo que hablaba es el grupo Rossetti, y dentro del grupo Rossetti el Hospital de Cruces de los que mejores resultados tiene, tanto en recanalización como en tiempos y en pronóstico funcional a los 3 meses, ¿no? Pues yo creo que por eso hay que ver los modelos de éxito y hay que copiarlos. Yo creo que no hay más secretos. Muchas gracias. Y hablando de modelos de éxito, pasamos igualmente al modelo de Canruti y a la doctora Eva Tres, que es anestesista, que está encargada de todos estos pacientes. Y ahora te toca a ti, Eva. Cuéntanos tu historia. Cuando quieras. ¿Me veis? Sí. Sí, te vemos. Perfecto. Ya tenemos tu presentación. Vale. Bueno, a mí me cuesta ahora la otra parte, porque después de esta espectacular presentación va a ser difícil convenceros, ¿vale? Y además nombramos los mismos estudios, a ver si consigo un poquito algo. Entonces, mi parte es de la sedación y el tratamiento endovascular en el ictus isquémico agudo, que sigue haciéndose en gran parte de los hospitales. Vamos a pasar. Primero voy a hablar, porque aquí hay muchos que no somos anestesistas o intensivistas, o no son, y voy a empezar por las bases. ¿Qué es una anestesia general y qué es una sedación? Para que entendamos un poquito más de qué estamos hablando. Y una anestesia general, la definición clásica, es la reducción reversible de las funciones del sistema nervioso central por fármacos, es decir, un coma inducido por fármacos, para poder realizarse procedimientos de diferentes tipos, diagnósticos y quirúrgicos. Implica siempre una disminución de la conciencia y la memoria, un coma, la abolición completa de la movilidad y un bloqueo sensorial motor mental y de los reflejos. ¿Y qué se usan como fármacos en una anestesia general? Pues todos estos, aunque no conozcáis algunos fármacos, pues necesitamos relajantes neuromusculares, hipnóticos... Eva, un segundillo. Eva, sí. Te corto, perdón. Es que se ve solo la primera diapo y no hemos visto las siguientes. ¿Ahora? No, yo creo que lo mismo has compartido la presentación o el PowerPoint, probablemente lo tengas que compartir de nuevo. Yo creo que si Neil está por ahí, dejo de compartir. Eso es. Deja de compartir. Compartir pantalla. Todo esto lo editamos después, no te preocupes. Lo cortamos y lo pegamos como si no hubiera pasado. A ver. Vale. Ahora. Vale. ¿Lo veis? A ver, Neil. Venga, ahora sí que lo vemos. Perfecto, gracias. Bueno, pues os he hablado de una definición clásica de la anestesia general para hacernos un poco la idea de aquellas especialidades que no distinguen tanto los conceptos y los fármacos que se deberían usar para realizar correctamente una anestesia general, que son todos estos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una sedación? La sedación es una disminución controlada, también con fármacos, del estado de alerta, de la ansiedad y la percepción del dolor, mientras se mantienen estables el resto de signos vitales, la protección de la vía aérea y la ventilación espontánea. Se describe un estado mental en el que se permite tolerar ciertos procedimientos no placenteros, mientras el resto de funciones se mantienen de manera fisiológica, tanto la cardiovascular como la respiratoria, así como la habilidad para poder responder a órdenes. ¿Qué fármacos usamos en la sedación? Que tampoco queda muy establecido a veces en los estudios y cuando hablamos. El más estudiado y el más seguro en la sedación en el ictus, y voy a hablar de este, es el remifentanilo en perfusión continua. Y pongo entre interrogantes los siguientes, de los que daré pequeños retazos más adelante. ¿Qué ventajas tiene la sedación? Tengo que ganarme al público, a ver. La sedación mantendría la ventilación espontánea, con lo cual es una manera más fisiológica de realizar el mismo procedimiento. Una sedación consciente conserva los reflejos de la vía aérea y no altera la función cardiovascular, especialmente en pacientes pues, ancianos con las comorbilidades, etcétera, que nos llegan. La sedación además es graduable, podemos disminuirla para la mayor colaboración, evaluación intraoperatoria de un paciente y podemos aumentarla para una mayor conexión. Ahora esto lo cuento muy sobre la teoría, la realidad de los anestesiólogos es que no todos los pacientes es tan fácil de graduar esto, pero bueno. Y el menor tiempo de inicio y de recuperación, disminuye los tiempos tanto de inicio de la intervención y la revascularización y permite también una rápida valoración del estado neurológico posterior y a veces incluso durante el procedimiento. En general, la sedación permite usar menos recursos y tecnología y también menos fármacos.
¿Qué problemas veo a la anestesia general? Y tengo que ahora criticarla. La anestesia general, como ahora habéis conocido las definiciones, necesariamente necesita mayores dosis de hipnóticos y muchas veces varios fármacos que producen la hipnosis, la analgesia, etc. Todo esto aumenta la hipotensión por vasodilatación y otros efectos de los hipnóticos y cardiodepresores que directamente la hipotensión en sí está relacionada con peores resultados en el tratamiento endovascular del ictus, así como mayor necesidad de aminas, mayores recursos, etc. Precisa sí o sí una intubación. La intubación sellará la vía aérea y protegerá al paciente, pero ya el hecho de tener que manipularla ya tenemos un riesgo de broncoaspiración en estos pacientes, ya que siempre se trata de un procedimiento urgente y siempre hay que considerarlo un estómago lleno. Y necesariamente requiere una Rapid Sequence Induction, que es lo que llamamos de secuencia de inducción rápida, que necesitamos realizarla sin ventilar al paciente para evitar la broncoaspiración por presión en el estómago y como podéis pensar, cualquier procedimiento que se realice de manera rápida también tiene más problemas asociados, más tasa de fallo. La posibilidad de la vía aérea difícil siempre está ahí y hay que pensar en ella porque nos produciría mayores recursos, retraso en el tiempo de inicio, mayor riesgo también si estamos manipulando la vía aérea y no podemos intubar, de tener que ventilar y que broncoaspire, y también más posibilidades después de tener problemas en la extubación. No es lo mismo extubar a un paciente y se intuba a la primera que alguien que tuvo que intubarse varias veces para conseguirlo, con el edema glotis, etcétera, y la inflamación que implica. Precisa siempre ventilación mecánica, siempre. La ventilación mecánica en decúbito supino en cualquier paciente está asociada a las atelectasias basales, con consecuentes peores oxigenaciones al extubar o algunos problemas, sobre todo en pacientes añosos. La ventilación mecánica altera toda la fisiología pulmonar. Ventilamos por presión positiva. Esto altera la presión intratorácica, aumenta la presión sobre el ventrículo derecho, disminuye la precarga y favorece todavía más la hipotensión. Y corremos un cierto riesgo, aunque podemos controlarla, como bien ha dicho mi compañera, y eso es verdad. No siempre tenemos gasómetros en los quirófanos, no siempre el capnógrafo por el que medimos el CO2 está calibrado y siempre tenemos un poco la tendencia, y hay estudios que lo avalan, de tender a hiperventilar, con la consecuente vasoconstricción cerebral, menor flujo y mayor zona de penumbra. El riesgo está ahí. ¿Y qué comorbilidades se verían afectadas por la anestesia general y problemas que producirían dormir a un paciente? Pues muy obesos, con hipertensión pulmonar a veces desconocida en algunos de ellos, hipovolémicos, ancianos que no beben agua y están deshidratados, cardiópatas con hipertrofia ventricular izquierda, estenosis de aorta, algunos pacientes con enfermedades neuromusculares a los que los relajantes neuromusculares les afectan de otra manera, etcétera. Y por último, esto es cosecha mía, la decisión de despertar y extubar. Pacientes con SAOS, obesidad, el gran paciente frágil anciano, todos estos pacientes nos producen más problema el tener que despertarlos rápidamente para poder hacer una evaluación neurológica. Necesitamos usar reversores relajantes musculares, que parece que es obvio en un hospital universitario y público, pero no en todas las clínicas, las que también pueden realizarse estos procedimientos, son tan accesibles. Y la pregunta que se hace cualquier anestesista es, ¿y si no puedo? ¿Tengo cama de UCI? Aunque evidentemente deberíamos tener siempre la cama de críticos asociada a un paciente de ictus en un hospital en el que se realiza este tipo de tratamiento, sabemos que la realidad no siempre es así, no siempre tenemos disponibilidad de cama de críticos para todos los pacientes de ictus. Y quería también nombrar los tipos de sedación, o sea, los grados de sedación. Esto es una escala que usamos en nuestro hospital para sedaciones fuera de quirófano. Entonces, hablamos de sedación mínima cuando el paciente conserva los reflejos de vía aérea, ventila espontáneamente y la función cardiovascular es normal y al estímulo verbal no responde. Eso también la diferencia entre la sedación mínima y la ansiolisis no hay, o sea, sería lo mismo. Y la sedación moderada sería un paciente que ya responde a estímulos verbales, pero un poquito más fuertes o de estímulos táctiles. La vía aérea no suele precisar intervención, salvo que sea un gran obeso. La ventilación suele ser adecuada, diría suficiente. En algunos casos para oxigenar necesitan oxigenoterapia complementaria y suelen mantener la normocapnia, a diferencia de la sedación profunda. Lo que nosotros buscamos en el ictus es la sedación consciente, que estaría sería una fina línea entre estas dos sedaciones. La sedación profunda sería algo distinto, en el que el paciente solo responde a estímulos dolorosos. La vía aérea requiere una intervención sí o sí, la lateralización de la cabeza, la subluxación, una cánula Guedel. La ventilación suele ser insuficiente, suelen tener tendencia a la hipercapnia y suelen precisar oxigenoterapia a mayores flujos y a veces también la función cardiovascular se ve afectada. Como veis,
si comparáis con las definiciones previas, la sedación profunda no se diferencia mucho de una anestesia general, con la diferencia que el paciente no está intubado. Y la sedación profunda sí sería más peligrosa en un paciente en ictus. Lo que hay que intentar conseguir es la sedación consciente, que estaríamos aquí. Y ahora voy a tirar mi piedra sobre el tejado y decir algunos problemas que sí existen con la sedación y son obvios, y es que el riesgo de broncoaspiración no está exento. El hecho de sedar a un paciente con estómago lleno ya es una contradicción en sí, pero estamos hablando de una sedación consciente, una sedación mínima, que permite simplemente que un procedimiento que ya de por sí no es muy doloroso pueda llevarse a cabo, ya que son pacientes con estómago lleno y la vía aérea sigue sin sellarse. Sobre todo en qué pacientes sea un problema, grandes reflujos gastroesofágicos, gastroparesis diabéticas, obesos, pacientes que presentan vómitos intraprocedimiento. La hipercapnia. Hay cierta tendencia a producirse hipercapnia durante la sedación, aunque también lo podemos monitorizar con un capnógrafo. Y esta hipercapnia, como ha dicho bien mi compañera, también tiene sus consecuencias sobre el flujo cerebral y si existiera una hipertensión intracraneal. Y además también puede producir una mayor sedación. Los pacientes se autosedan con su hipercapnia. Esto sería un problema en los grandes obesos. La desaturación. Todavía no hay estudios consistentes sobre cómo afecta la hipoxia o la hiperoxia en el ictus con el tratamiento endovascular, pero los pacientes con sedación tienden a desaturar más. ¿Y qué comorbilidades se ven afectadas puede ser más problemático sedarlas? Pero grandes neumópatas con poca reserva funcional y enfermedades psiquiátricas o somnolismo. ¿Y por qué nombro estas dos? Porque para mí la sedación tiene dos grandes problemas. La inmovilidad no está garantizada y el mayor problema es la agitación del paciente, así como en sedaciones un poco más profundas, movimientos respiratorios abdominales. Y la conversión a la anestesia general, que este es el mayor problema que tiene la sedación, siendo su primera causa descrita la agitación y otras. ¿Y cómo sedamos? La sedación ideal en el paciente con tratamiento endovascular con ictus sería la utilización de remifentanilo en perfusión continua, idealmente en bombas de infusión Target Control Infusion, que son más seguras. Y simplemente para quien no conozca el remifentanilo, es un opiáceo sintético muy potente, de vida muy corta, que se metaboliza por esterasas plasmáticas y no se acumula, no por tener una perfusión de mayor tiempo, tarda más en despertarse un paciente como con muchas otras perfusiones. Sus efectos adversos son la bradicardia y la rigidez, sobre todo si hubiera un bolo o un exceso de dosis, que con este tipo de bombas es muy poco frecuente. Podríamos además añadir un antiemético. Solemos poner oxigenoterapia en cánulas nasales o en algunos casos en Belkimas. Y una de las cosas que en nuestro hospital siempre tenemos en cuenta cuando realizamos sedaciones en ictus es la contención mecánica. Pensamos que aunque el paciente está tranquilo, puede tener algún movimiento reflejo porque algo le molesta o porque está soñando y hay que contenerlo, los brazos y la cabeza. Esto suele ser el éxito de la sedación de manera suave. ¿Y por qué no usamos otros medicamentos en la sedación? Por ejemplo, la perfusión de propofol es verdad que está descrita en algunos centros, pero la perfusión de propofol produce una sedación mucho más profunda, que se parecería más a una anestesia general y no a una sedación consciente. La ketamina produce hipertensión intracraneal, no está para nada validada en la utilización del tratamiento vascular en el ictus y tiene otros problemas asociados, como por ejemplo la evaluación neurológica sería imposible al producirse una anestesia disociativa. La dexmedetomidina, un alfa agonista, hay algunos estudios, pero el problema grande que yo le veo es que para iniciarse, el inicio de la dexmedetomidina necesita un bolo. Ese bolo produce mucha inestabilidad hemodinámica y bradicardia, y el bolo está empezando a contraindicarse en general. Con lo cual, si empezáramos con perfusión, tardaríamos por lo menos 20 minutos en sedar al paciente. No es útil. Y el midazolam, lo mismo, es un fármaco que igual a 1 miligramo o 0,5 miligramos puede ser útil para una ansiolisis suave, pero más allá de eso no nos permitiría posteriormente un buen despertar rápido ni un mantenimiento continuo, ya que se acumula en perfusión. Y para seguir hablando, simplemente nombrar esta carta al director, al editor de estos anestesiólogos, que comentan que el tratamiento endovascular como tratamiento estándar del ictus isquémico está instaurado, pero todavía faltan por definir la mejor práctica anestésica asociada y que hasta que haya guías de práctica clínica muy establecidas o una evidencia más consistente, todavía es en casi todos los sitios a decisión del anestesiólogo de elegir sedar, anestesiar, hacer una anestesia general o incluso una vigilancia monitorizada, dependiendo también de la cultura de cada centro. Además, dicen que
debe incidirse en definir qué otras variables pueden alterar los resultados del tratamiento del ictus, ya que realmente solo hay dos variables conocidas, como la tensión arterial y el tiempo, las que se han relacionado con resultados posteriores. Habría que estudiar la hiperhipoxia, hiperhipocapnia, etc. y los diferentes tipos de anestésicos. Y bueno, invita a no restringir la práctica anestésica exclusivamente a la protección del paciente inconsciente y a la comunidad intervencionista, sino ver qué más allá, qué otros parámetros podemos nosotros incidir sobre ellos con evidencia consistente. Muy rápidamente, la mayoría de los estudios lo que estudian es el estado funcional, muchas veces a los 3 meses, a veces a los 6 meses, con la Modified Rankin Scale, que aquí nombro. ¿Y qué ensayos clínicos? Menos mal que los nombro muy rápido porque mi compañero los ha explicado súper bien y aquí simplemente os lo dejo. Como resumen os voy a decir que, abro mi ordenador desde el otro lado, un momentito. Vale. Como resumen, decir que hasta ahora la mayoría de estudios, como bien dice mi compañera, han sido observacionales y van a favor de la sedación consciente, con cierto sesgo, evidentemente, que a los pacientes más graves se les anestesia más. Yo nombro estos 3 ensayos para decir globalmente, aunque hay alguna inconsistencia entre ellos, que globalmente ninguno de ellos encuentra diferencias ni entre la sedación consciente y la anestesia general, con sus debidas limitaciones. El Diffuse Study, que realmente es un estudio de evaluación por imagen y de paso nos comenta las diferencias entre sedación profunda y anestesia general y las estudia, pero sin protocolización ni estandarización ninguna. El Siesta Trial, que es muy conocido, que no encuentra diferencias entre el estado funcional. El ANSTRO, que es un estudio también muy bien hecho, pero solo un solo centro con una N pequeña. Y el Goliath. El Goliath sí que es verdad que el objetivo primario no encuentra diferencias, pero el objetivo primario es el tamaño del infarto. Y en objetivos secundarios se contradice respecto a otros estudios, favoreciendo la anestesia general, aunque en análisis post-hoc sí que parece que la seguridad en ambos es similar. Aquí este editorial que nombra otra vez los estudios que ya nombra mi compañera, ¿vale? El metaanálisis sobre estudios observacionales conocido que habla a favor de la sedación consciente, ¿vale? Y como curiosidad, el último estudio, el Van der Graaf, que empieza a introducir la anestesia local exclusivamente, sin sedación, ¿vale? Comparándola con la sedación consciente. Es el primer estudio que lo hace, el primer ensayo que lo hace. Y, bueno, en este artículo pues abogan por ahí, por hacer la diferencia entre la sedación consciente y exclusivamente la anestesia local, ya que en algunos estudios lo meten todo en no anestesia general. Voy a nombrar la metaanálisis de 7 ensayos clínicos de The Lancet del 2018, ¿vale? En el que se compara anestesia general versus no anestesia general. Es un metaanálisis de alta calidad, ensayos clínicos randomizados, contemporáneos, ¿vale? Y que acaba concluyendo que la anestesia general para trombectomías en centros expertos y en contexto de ensayo clínico se asoció a peores resultados que evitándola, independientemente de las comorbilidades del paciente, ¿vale? También incide, como en sus conclusiones, que en caso de que médicamente sea necesaria una anestesia general, tomar medidas y precauciones para intentar limitar al máximo el tiempo a comenzar el tratamiento endovascular y cuidar los parámetros fisiológicos, como la hipotensión. Y luego me gustaría nombrar, enseñaros este artículo. Este artículo habla de, bueno, es un estudio realmente sobre datos observacionales, porque va sobre el German Stroke Registry Endovascular Treatment Registro. Es el registro alemán, ¿vale? Y coge todos los datos del registro alemán de pacientes de ictus anterior y de gran vaso, ¿vale? Tratados entre 2015 y 2019. También se estudia el M-Rankin Scale, Modified Rankin Scale, y lo que llega a concluir es que la anestesia general se asocia a mayor tiempo hasta el groin, aunque con tiempos bastante ajustados, o sea, bastante cercanos a la sedación consciente, mayor hipotensión, más complicaciones como la disección, la perforación, el vasoespasmo y la transformación hemorrágica, aunque
también dice que especula que parte de las mayores complicaciones puede ser debido a que se meten ahí los pacientes que hay que convertirlos de sedación consciente a anestesia general. Excluye el número de pases y las lesiones en tándem. Como curiosidad, a mí me pareció curioso porque generalmente en muchos sitios todavía se da más en que se hace anestesia general, salvo algunos centros concretos y especializados. Y en cambio, en este registro alemán, el 67% fueron anestesias generales versus el 27% que fueron sedaciones conscientes, de las cuales un 12% se convirtieron en anestesias generales, como dijo mi compañera, pero que suponen un 3% del total de los pacientes. Ellos también comentan, como curiosidad, que se comparan con el registro italiano. El registro italiano, el IRETAS, en el que, curiosamente, 2/3 son sedación consciente versus 1/3 que es anestesia general, con lo cual hay unas diferencias culturales a nivel hospitalario entre ambos países. Y yo personalmente he estado en Alemania y es verdad que tienden a realizar anestesias generales mucho antes en muchos sitios, fuera de quirófano. Como fortalezas de este estudio es que los resultados son similares tanto en el ictus de gran vaso como en el ictus de circulación anterior, con lo que hay consistencia, y representan una práctica diaria fuera de un ensayo. La N es muy grande, más de 6.000 pacientes. Las críticas, evidentemente, son que no está aleatorizado, ni randomizado, ni controlado, y faltan criterios, o sea, reconocer exactamente los criterios que se usó en cada centro y para realizar una u otra técnica. Hay otros estudios de peor calidad, como por ejemplo en el que se comparan 18 ensayos, ¿vale? En los que también las conclusiones no pueden recomendar la sedación consciente sobre la anestesia general. Ellos concretamente concluyen que la anestesia general la asocian a mayor transformación hemorrágica sin especular por qué, pero es un metaanálisis de 18 estudios, pero la crítica sería que los 18 estudios son muy pequeños, no permiten la estratificación por edad o sexo y además están todos hechos en países muy desarrollados con unas condiciones para realizar una anestesia general muy buenas. Y bueno, hablaros de una de las últimas publicaciones también del Anesthesiology, ¿vale? Un ensayo clínico multicéntrico randomizado a 1:1 y estandarizado, el GAS Trial, ¿vale? Estudia pacientes de ictus isquémico anterior y de gran vaso, ¿vale? Que define bien los criterios de no inclusión y evita a los pacientes intubados y ventilados mecánicamente previamente a entrar en sala de endovascular, ya que incluir estos pacientes muchas veces sobreestima los efectos deleterios de la anestesia general y los elimina. Y también otros con contraindicación para succinicolina, que es lo que usan, o contraindicación para sedación consciente, como los pacientes agitados. Excluyen muchos pacientes. Y estandarizan muy bien la anestesia general, la sedación y el tratamiento de la tensión arterial. No me meteré mucho más, pero esta es la estandarización. Todos los pacientes que entran en este ensayo, en cualquiera de las ramas se realiza exclusivamente esto. Y el manejo de tensión arterial lo estandarizan muy bien. Las tensiones sistólicas de 140 y hasta 185 permiten. Y siempre manejo con norepinefrina. Bueno, ellos no encuentran diferencias en el Modified Rankin Scale en 3 y 6 meses, no significativas. En algunos análisis multivariante posterior sí que hay alguna diferencia en favor de anestesia general, es decir, pero en los análisis primarios no los hay. Al tiempo hasta la recanalización no hay diferencias y la transformación hemorrágica sintomática no hay diferencias. En el grupo de sedación se describen más incidencia de fallos técnicos por parte del intervencionista y en el grupo de anestesia general mayor tasa de éxitos de vascularización, es verdad, pero más episodios de inestabilidad hemodinámica que requieren aminas, aunque el tiempo total de hipotensión parece que en ambos grupos al final es similar. Ellos concluyen que los resultados siguen siendo no concluyentes y que ambos métodos son válidos y deben siempre individualizarse como en todo. Y por último, ya acabo, ¿qué pasa con la circulación posterior? Hemos hablado todo el rato de la circulación anterior y evidentemente toda la fisiopatología de ictus de circulación posterior
es muy diferente, ya que puede afectar a la función respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión. Y no podemos extrapolar las evidencias que tenemos sobre el ictus en circulación anterior a la circulación posterior, que tampoco son muchas, porque todos los ensayos son no concluyentes. Y de momento yo me quedaría con que los ensayos observacionales en circulación anterior son a favor de la sedación consciente y hay muchísima variabilidad y muchos sesgos, y que los últimos ensayos mejor hechos no son concluyentes. Algunos ensayos que ya conocéis vosotros mucho mejor respecto al propio tratamiento endovascular también son inconsistentes, con lo cual respecto a la sedación y la anestesia general todavía queda mucho por estudiar. Y nombraré este último. ¿Vale? En el JAMA, en el 2022, publicado recientemente, ¿vale? Que randomiza anestesia general versus sedación consciente para el tratamiento endovascular en pacientes con ictus isquémicos de circulación posterior. ¿Vale? Es el CANVAS. Entonces, se realiza en 2 hospitales de China, la práctica queda muy estandarizada, pero es una N pequeña, y también el objetivo principal es el mismo de siempre, el estado funcional a los 90 días. Tiene criterios de exclusión e inclusión muy estrictos, y en general ellos sí que hablan a favor de la anestesia general respecto a resultados de reperfusión, pero también provocando mayor inestabilidad hemodinámica. Y al final concluye que tanto la sedación como los cuidados monitorizados son igual de seguros que la anestesia general en el tratamiento endovascular de este tipo de ictus. No se muestra que sea mejor opción la anestesia general para el objetivo primario, que era el estado funcional, y especula que podría ser peor opción para objetivos secundarios, pero sí demuestra la eficacia y la seguridad en ambos. Es un estudio, es sobre una N pequeña y no permite tampoco extrapolación a otras poblaciones muy fácilmente. Como conclusión y para acabar, las controversias que yo vea son las que realmente ya conocimos antes de hablar de los estudios, que la anestesia general, lo mejor que tiene hasta ahora conocido, hasta que hagamos más estudios sobre otras variables y haya más evidencia, es la inmovilidad y la protección de la vía aérea garantizadas. Está claro que produce mayor inestabilidad hemodinámica, mayor tiempo de inicio, aunque sobre ello se ha ido mejorando y dependiendo del equipo, del training que tenga un centro, etcétera, esto se puede compensar. Y la sedación consciente es más rápida, produce menor estabilidad hemodinámica, mayor estabilidad hemodinámica, perdón, y más fácil evaluación neurológica después y durante. Pero es verdad que no es menos segura para el intervencionista debido a los posibles movimientos que no queda claro que no los pueda realizar. Bueno. Y otra controversia, que nombrando los mismos estudios que mi compañera, que hemos leído el mismo, la heterogeneidad en la práctica de la anestesia general con la que se compara la sedación. Realmente faltan muchos estudios también sobre los propios anestésicos que usamos. Y estamos hablando de muchos estudios con mucha variabilidad entre ellos. Y las conclusiones a las que llego yo. ¿Qué evidencia hay seguro que el tratamiento endovascular es el estándar of care del tratamiento del ictus isquémico? Que todavía hay dudas de cómo influyen sobre los resultados de o actos médicos periproceso, y entre ellos se incluye la anestesia necesaria para realizarlo, y que los factores que sí se conocen que están relacionados con resultados son tiempo, rapidez con la que se instala el tratamiento y estado hemodinámico, con sus efectos deleterios de la hipotensión. No tenemos evidencia suficiente o clara para la elección o decisión de un tipo de anestesia, aunque sea según el tipo de paciente. Todavía no la hay. Sigue en debate cuál es la mejor técnica y hay que seguir realizando estudios. Y en general los estudios son controvertidos y contradictorios, pero la gran mayoría de los estudios van a favor de la sedación consciente, y muchos análisis de los últimos no muestran diferencia entre ambos. Y esto es mío. Las variables que influyen en la elección de la anestesia que usamos realmente dependen a nivel ya en un hospital, a nivel práctico, de los recursos hospitalarios, la disponibilidad de camas de críticos, incidiría yo, porque aunque tiene que haber UCI en un hospital que se realiza tratamiento endovascular del ictus, no siempre la UCI acoge pacientes de determinada edad, etcétera. Entonces, esto influye mucho sobre la decisión de intubar un paciente en este área. Los recursos humanos. No es lo mismo que lo realice
cualquiera del equipo de anestesia en su guardia, ¿vale? Cómo lo realiza un grupo especializado de anestesiólogos que están entre ellos consensuando una manera de hacer. La disponibilidad de enfermería de anestesia. No todos los sitios cuentan con una enfermera que ayuda al anestesiólogo en todo momento, sino que muchos sitios tienen 2 enfermeras, la que instrumenta y la que circula, que ayuda al principio. Y todo el equipo, ser siempre el mismo equipo, el training, la tecnología disponible, la monitorización, si contamos con bombas de infusión, si algo así como contar con dispositivos de IVR difícil o la localización de nuestra sala respecto al resto del hospital. Todo esto influye en la decisión de un anestesista de realizar una u otra técnica. Y por último, la habituación a un modo de trabajo y la experiencia profesional. Hay intervencionistas que se han formado con el paciente siempre en anestesia general e inmóvil y otros están acostumbrados a un paciente que pueda moverse con el que interaccionan durante el proceso. Bueno, pues yo lo tenía claro, pero ahora es más confundido otra vez. Yo creo que ya podemos meter a todo el equipo. Esto es muy difícil. Vamos a intentar ir poco a poco desgranando, porque parece que todos los ensayos y que todas las técnicas son al fin y al cabo una ensalada de frutas, ¿no? Como estamos Carlos y yo aquí, tenemos la lista, vamos a empezar, que empiece Carlos, ¿sabes? Con la primera pregunta y luego sigo yo. Dale, Carlos, te toca. Yo lo primero, la verdad es que espectaculares las dos charlas, vamos, me han encantado. He aprendido un montón y me he quedado un poco como Antonio, que da la sensación de que no sabemos muy bien qué tenemos que hacer. Lo primero, la verdad es que, por ejemplo, en nuestro hospital, en el Clínico San Carlos de Madrid, hicimos una revisión hace unos años, algo parecido a lo del estudio de Brinjiki. Lo digo parecido porque nos salieron unos resultados similares. Hicimos un poco un estudio desde el principio de las trombectomías en nuestro hospital, que tira desde 2008 hasta, pues, era como 2018, 19, y los resultados, la verdad es que fueron a favor de la sedación consciente, pero fundamentalmente por unos sesgos muy importantes de los pacientes que metíamos a anestesia general. Obviamente, al final los que acabábamos anestesiando eran pacientes o bien de circulación posterior o bien muy agitados o con ciertas... En fin, la cuestión es que eran pacientes que claramente pues tenían una mayor tendencia a también ir mal, con lo cual pues claramente sesgado, ¿no? En ese sentido. Yo lo que veo mejor, lo que me parece espectacular son pues lo que tiene, por ejemplo, Covadonga. El hecho de que exista un anestesiólogo especialmente dedicado para las guardias de neurointervencionismo, yo creo que eso es el futuro. Creo que es igual de importante que haya un anestesiólogo, igual que haya un técnico especializado, una enfermera especializada, obviamente el intervencionista especializado, porque al final, en nuestro caso, pues en cada ictus, cada guardia, pues tienes unos anestesiólogos que lo hacen de una manera y van variando y cada uno pues lo hace completamente distinto, no sabes, depende la verdad es que muchísimo de quién te toque. Pero bueno, aparte de eso, a mí me gustaría preguntaros, en este caso a Covadonga, en cuanto a la monitorización hemodinámica, ¿la hacéis invasiva, la hacéis no invasiva? ¿Cómo la hacéis? Generalmente no invasiva, generalmente, a no ser que el paciente tenga alguna comorbilidad X, o sea, alguna comorbilidad que exigiría una monitorización hemodinámica invasiva, hagamos lo que hagamos, digamos. Alguna valvulopatía, cardiopatía, algo por lo que requiramos una monitorización invasiva, sí o sí. Y en caso de que la necesitemos, muchas veces hablaremos con los compañeros neuroradiólogos porque a lo mejor podemos aprovechar la femoral de la que pincha. O sea, pero generalmente una no invasiva cada 3 minutos y lo tenemos. Vale. Y otra pregunta, en cuanto a la monitorización cerebral, ¿ponéis un BIS o...? Un BIS, eso es. Un BIS. Eso es. Sí, ¿no? Sí, nosotros hacemos con un BIS, bilateral o unilateral. O sea, sí. La verdad es que son espectaculares los tiempos que tenéis de
desde entrada a la sala a pinchar la femoral. Yo creo que en mi hospital no tenemos esos tiempos, aún haciéndolo con anestesia local. O sea, es que sí, muy bien. Por eso están aquí, si es que ya te digo, modelo de éxito. ¿Me toca ya? Porque has hecho 2 preguntas tú, Carlos. Ya te he fastidiado. No en una. Bueno, me toca. Yo lo que quiero es ver en qué, como es una ensalada de fruta, ver en qué parte, por ejemplo, teniendo en la cabeza el riesgo bajo, intermedio y alto, preguntarle a Eva si en el riesgo alto estaría de acuerdo con una anestesia general de entrada. Sí. Vale. Y entonces tú, Covadonga, ¿estarías de acuerdo con una sedación consciente también en el riesgo bajo? Sí. Como has dicho. Bueno, estaría de acuerdo en plantearla. O sea, quiero decir, vale. Plantear, sí. Plantear que ya depende de la perita en dulce que sea, si es más o menos perita en dulce, ¿no? Porque hay cosas que yo no sé. O sea, hay cosas que sé del paciente que me llevan a pensar que es un riesgo bajo, pero hay cosas de anatomía vascular que yo no voy a saber. Entonces, yo lo planteo de inicio, pero hablaría con mis compañeros y decidiríamos pues, qué hacemos. Ok, lo que nosotros te pondríamos es, si eso es recto, pues paciente relativamente joven, si es recto y vemos que no hay mucha cosa de primera. ¿Va a costar o no va a costar? Básicamente. Vale, entonces ya tenemos el consenso de la anestesia general en pacientes de riesgo alto, circulación posterior y riesgo alto, circulación anterior, y el consenso de perita en dulce, hablando entre los dos, iniciar la sedación, ¿no? O sea que lo que tenemos que ponernos ahora de acuerdo y a lo que tal vez deberían ir los metaanálisis y los estudios es el riesgo intermedio, ¿no? Totalmente. O sea, el riesgo intermedio es donde está el melón y lo que nos está sesgando es la sedación consciente en pacientes con bajo riesgo y la anestesia general en pacientes con alto riesgo, ¿no? Más o menos. Sí, sobre todo para que sea extrapolable a muchos hospitales que igual no cuentan con los medios que pueda tener un gran hospital de tercer nivel muy, muy especializado. Y hospitales intermedios que puedan beneficiarse de ello. Vale, y como Carlos ha hecho 2 preguntas, yo ya sigo con... Para un anestesiólogo que no es especialista o un compañero que está recién terminado o algo así, ¿qué le va a ser más sencillo? ¿Hacer una sedación consciente o ir a anestesia general? Lo digo por los tiempos, por la comodidad del trabajador, que al final se traduce siempre en la comodidad del paciente y en el buen hacer, ¿no? Para eso, gente que no está 100% habituada como vosotras, que estáis todo el día ahí, ¿qué será lo más cómodo? Eva, por ejemplo. En mi hospital, la sedación. Pero también por la cultura de la que venimos de la sedación, sí, la sedación. Y quitando el factor hospital, ¿qué crees tú? Quitando el factor hospital. Es que nosotros de inicio siempre planteamos la sedación. Sedación, vale. Nosotros de inicio siempre planteamos la sedación y la descartamos cuando hay un paciente muy, pues eso, ¿no? muy, ya que viene ya en medio coma, que lo vemos muy agitado, pero si no, siempre la planteamos. Vale. Como primera opción. ¿El rango es intermedio en gente menos experta? A ver, los anestesistas siempre decimos que lo más difícil es hacer una buena sedación. Lo más difícil. Y sobre todo, desde mi punto de vista, en un paciente con cierto deterioro neurológico o cierta agitación, aunque no sea mucha, la trombectomía duele. O sea, no es hago una sedación para que esté tranquilo mientras le embolizan algo. No, o sea, la trombectomía duele. Entonces, o manejas muy bien la sedación fina, o yo creo que vas a tener mejores resultados con una anestesia general. Pero es como Eva, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y nos va bien. Y por lo tanto nuestros residentes, etcétera, es que están acostumbrados a directamente plantear una anestesia general y hacerlo sin perder tiempo y de forma más o menos rápida. Entonces, pues efectivamente, también depende un poco de en qué hospital trabajes. Pero para mí es mucho más complicado hacer una sedación adecuada, sobre todo en un paciente con cierto deterioro neurológico. Okay. Con estómago lleno, etcétera, etcétera. Bueno, sí, para recién salidos me parece más complicado. Ok. Carlos, venga, tu pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo vamos, yo por la sensación que tengo de mis anestesistas es que digamos que les cuesta menos, o sea, el momento en el que les dices venga, pasamos a anestesia general o hacemos anestesia general,
creo que ellos, o sea, no les importa tanto. Yo siempre he pensado, ostras, a lo mejor es más curro para ellos, pero realmente ellos me lo dicen muchas veces al principio. Oye, a la mínima que veas, lo dormimos. A la mínima que tengas algún problema que se agite mucho, lo dormimos y la verdad es que se les ve cómodos en este sentido. Yo quería preguntaros, ¿hay alguna diferencia entre, o sea, de cara a ya sea para vosotros, como a lo mejor hayáis visto en algún artículo, ¿hay alguna diferencia entre dormirlos de entrada o sea, anestesia general de entrada o pasar de sedación consciente a anestesia general? O sea, es peor la conversión, sin duda. Es peor la conversión. Es peor la conversión, porque el paciente ya está sedado de base, porque generalmente lo conviertes en un momento que está peor y además ya está todo el campo montado, ya solo la logística es peor. Yo quería preguntar a Covadonga, que tengo mucho interés, de cómo formáis los equipos, si tenéis equipo de anestesia, o cuántas anestesias, si tenéis equipo de enfermera de anestesia. No, tenemos 2 o 3 enfermeras, dependiendo del momento del día en el que estemos, lo hacen todo fenomenal, pero quiero decir, pues el momento de la inducción están más contigo y en cuanto ven que el paciente está intubado y con seguridad, pues pasan a... Bueno, siempre hay alguien montando la mesa mientras el resto estamos intubando. Entonces, se hace todo como muy simultáneo. De hecho, cuando nosotros intubamos, el radiólogo ya está lavado, o sea, ya está preparado para pinchar. Entonces, así se acortan muchísimo los tiempos. Y aparte tienen un conocimiento brutal de todos los dispositivos de vía aérea difícil, tienen controladísimo dónde está cada cosa, o sea, saben muchísimo. Entonces, pues bueno, pues es un gustazo, es un gustazo. Y respecto a la disponibilidad de camas de UCI posterior, porque en mi hospital tenemos la REA, pero generalmente los ictus van en primera opción a la UCI. No siempre es fácil venderles un ictus intubado muy mayor. Ese es el problema que tenemos nosotros muchas veces. A la hora de tener que despertarlo, y muchas veces en estos pacientes en los que intentamos hacer una sedación, o nada incluso, por el hecho de pensar en la UCI luego. En nuestro hospital, principalmente los pacientes van a una unidad de ictus, donde tienen una vigilancia intermedia, digamos, no pueden ir intubados, evidentemente. Entonces, bueno, por otro lado, paciente que no podemos extubar, pues bueno, pues problema de camas de críticos tendremos como en cualquier otro hospital. Eso, vamos, no tengo duda. Es verdad que somos un hospital terciario con muchísimas especialidades de las que somos referencia. Por lo tanto, nuestras camas de críticos suelen estar llenísimas. Tenemos una reanimación de anestesia que es una UCI y tenemos una UCI médica. Los anestesistas llevamos la reanimación, o sea, parte de esas camas de críticos. Es verdad que hablamos con compañeros de tú a tú. Nosotros no tenemos un criterio de ingreso de edad, por ejemplo, ni siquiera de comorbilidades. O sea, no lo tenemos. Sí que valoramos mucho techos terapéuticos y todo esto, pero nosotros si no podemos extubar un ictus, llamaremos a reanimación y si no tiene camas, llamaremos a la UCI y si no, encontraremos una cama donde haga falta. Pero bueno, nunca es una... O sea, yo en mi vida me he planteado, sé que tengo mucha suerte, pero no me he planteado, ostras, no tenemos cama de críticos, no voy a intubarle por eso. No, la verdad que no. O sea, yo si considero que tengo que hacer una anestesia general porque es lo mejor para el paciente, intubo, hacemos el procedimiento y si no le puedo extubar, pues ya hablaremos con quien haya que hablar. Pero bueno, es verdad que nunca hemos tenido... O sea, sí que te puede costar más o menos o te puedes pegar 3 horas hasta que aparezca una cama con el paciente intubado y controlándole tú. Sí. Pero la verdad es que no supone una limitación. Sí, es espectacular ver cómo el problema al final no es anestesia, sedación, anestesia general, sino todo el equipo, ¿no? La bendita enfermería que yo creo que tal vez, tanto en la pandemia como ahora, en un momento dado, yo creo que hay que darle el reconocimiento que tiene y yo creo que con una enfermería, todos sabemos que con una enfermería y con un anestesista al lado ¿sabes? Que vele, ya está, ¿no? Ya sabes que ese ictus va a ir bien, ¿no? ¿Me toca a mí, Carlos? Me toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Entonces, otra cosa. ¿Hay hablado de las distintas técnicas dentro de la sedación o las distintas drogas o como sea?
Eso, ¿hay algún sitio en el que haya unas recomendaciones tanto de determinadas drogas sobre otras, en el ictus específicamente, o qué tener en cuenta cuando hace una sedación, cuáles son los límites, cuáles son los márgenes? ¿Eso está escrito? ¿Eso hay algunas recomendaciones internacionales o nacionales? Yo no he encontrado. De hecho, he buscado mucho sobre tipo de medicación usada concretamente, pero sí es verdad que se habla de la sedación consciente y eso ya nos dice qué tipo de sedantes tenemos que usar. Necesitamos una sedación consciente, es una sedación superficial. Hay muchos sedantes que nos producen una sedación mucho más profunda. Y luego sí que hay algunos ensayos con algunos sedantes como la desmetomidina, tal, que empieza a haber algún ensayo ahí, pero bueno, no, es muy variable. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí, dale. A Eva. Cuando hacéis, supongo que por lo que has dicho, hacéis sedaciones con remifentanilo siempre, ¿no? O prácticamente siempre. Prácticamente siempre, sí. ¿Y no tenéis sustos de rigideces torácicas en pacientes ancianos con insuficiencia renal? No. A ver, no sé, seguro que está escrito, pero no es una cosa frecuente, no. Vale. Y así, errores, bueno, supongo que errores de administración, bueno, pues como podemos tener todos. Tenemos una vía para el fentanilo, que es lo que nos... La vía, por ejemplo, si todavía le está pasando la trombolisis, vale, yo le pincho rápidamente otra vía periférica y eso a veces, ¿no? Te puede evitar bolos. En un paciente que tiene difíciles accesos venosos puede ser un hándicap, pero sí. ¿Y la analgesia es suficiente? Sí, la vamos moderando, vamos moderando a lo largo del procedimiento. Es verdad que nuestros pacientes a veces se mueven un poco, realizamos una cierta contención. Tenemos ya como rodado cómo, ¿no? Cómo sujetarlos y sí. ¿Se lo está pensando de Covadonga? No. Esto es para el show, pero las dos vais a hacer cada una lo que seguís haciendo, ¿no? Al final es acostumbrarse en cada medio a anestesiar en su medio, ¿no? Supongo que yo, si me fuera a otro medio, me acostumbraría a anestesiar ahí y seguro que me parecería muy bien y igual alguien que viene aquí seguro, habitualmente diría, pues mira, pues me sorprende, pero van bien. Sí, tal vez lo que tenemos que conseguir es algún tipo de acortar curvas de aprendizaje y tener un marco, ¿no? Desde el que partir, ¿no? Y que luego cada uno haga la ensalada y le ponga la vinagreta y el aceite que quiera. Pero la cuestión, ¿qué tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiempos consideramos o habría que considerar normales, buenos, estándar, para desde que entra el paciente en la sala poder pinchar? Eso creo que no está escrito, ¿no? ¿Qué consideráis que tiene que ser lo correcto? El menor posible, ¿no? O sea, es que cuanto antes mejor. No sé, o sea, yo supongo que todos los estudios que se hagan sobre esto será que cuanto menos mejor, como el tabaco, o sea, pues cuanto menos mejor, ¿no? O sea, no hay un intervalo, o sea, no dan igual nunca 2 minutos que 4 minutos, pues cuanto menos mejor. Sí, en el ictus sí es verdad que tenemos a lo mejor los rangos de entrada, TAC, punción, de punción, recanalización, y yo creo que se podría meter en medio el analizar, seguro que lo hay, no lo tengo en la cabeza, ¿no? De la entrada a sala hasta punción, imputándole ese tiempo a anestesia, ¿no? Que evidentemente que o la llegada del anestesista, evidentemente si está fuera, o entrada al paciente en sala con anestesista colocado, ¿no? Yo creo que... Eso nosotros no lo tenemos recogido, por ejemplo, exactamente. A mí me gustaría ahora recoger la tasa de conversión que tenemos, porque no la tenemos recogida y hacer esta charla me ha llevado a interesarme por ello, porque podríamos recogerla. ¿Cuál es nuestra tasa de conversión? Bueno, y nosotros nuestra tasa de no poder extubar un paciente. A lo mejor, o sea, para comparar. ¿Vosotros, Antonio? Bueno, nada más. No, te preguntaba, Antonio, ¿vosotros sois de como intervencionista, digamos, de gatillo fácil de reconversión a general o insistís mucho? O sea, por ejemplo, pongamos a un paciente con un trombo relativamente distal, ¿sabes? Que tienes que navegar y tienes que ver a ver en qué rama te metes, que no la rompas, que te metes en la rama que es. ¿Sois de ir directamente, digo, mira, yo esto si lo hago y además puntuando poco, ¿sabes? Yo esto lo hago directamente con general para no tener ningún problema o intento un pase con sedación y luego ya si eso ya vemos? Nosotros generales prácticamente para circulación posterior
y cuando se pone una cosa fea, pero muy fea, es decir, lo mismo ha pasado algo, hemos perforado o ha hecho una reperfusión en la sala. Sí es verdad que le pedimos al compañero de anestesia si hace falta unas sedaciones un poquito más profundas y ahí nos manejamos. Pero ten en cuenta que nosotros empezamos 2008, yo entré en 2010 con anestesia local, o sea, en las cavernas. Nosotros tirábamos del extentribe y se levantaban así y le daban cabezazo al gantre. O sea, yo creo que nos tenían que haber metido, pero bueno. Entonces, claro, después de trabajar con local, la sedación y un poquito más de sedación consciente y un poquito más profunda, yo creo que nos manejamos. Ahora, cuando vemos, bueno, nos dice Eva, ¿no? Cuando vemos los centros estos que hacen la trombectomía con el RAMMAP y el paciente dormido, pues yo es que si no tiene ningún secreto eso. Que no tiene ninguna dificultad. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que eso es lo complejo, ¿no? Y una preguntilla, ¿en la Sociedad Española de Anestesia o las sociedades están por la labor, digamos, de hacer esos documentos de consenso sobre específicamente el ictus, ¿no? Sobre el tratamiento endovascular y la anestesia en esos pacientes? ¿Hay algo? ¿Hay grupos de trabajo? ¿Hay algún sitio donde podamos mirar? Creo que empieza a haber algún grupo de trabajo, pero no me quiero mojar. Pero sí que yo tampoco. Creo que empieza a haber más grupos de trabajo, sobre todo la Sociedad Española de Anestesia se ha puesto un poco las pilas en los últimos años. Empieza a haber más grupos en general. Entonces no sé si esto, no lo sé. Pero es verdad que no recomiendan nada concreto. O sea, que no hay nada a lo que llegar. Si yo quiero, imagínate que soy anestesista, termino y tengo que ir a algún sitio, no hay nada a lo que agarrarme para decir, oye, si haces sedación, utiliza esto, ten cuidado con esto, si utilizas el TSG, no hay nada sobre eso, entiendo. Los hospitales solemos tener protocolos para esto, y además protocolos que tiene en cuenta la biodiversidad de cada hospital. O sea, supongo que va lo mismo. En nuestro hospital hay un protocolo de qué tener en cuenta, monitorización que tienes que poner, fármacos que puedes usar y que no puedes usar. O sea, al final, teniendo en cuenta la evidencia científica que hay, pues cada hospital, supongo que teniendo en cuenta sus capacidades, establecerá los protocolos que faciliten las cosas lo mejor que puedan. Pero así documentos de consenso de la SEDAR yo creo que no hay. Vale. Bueno, nos quedan 2 minutillos. Carlos, si quieres hacer alguna pregunta o si no, ya les digo que hagan el resumen. Sí, yo creo que resumimos ya, ¿no? Bueno, pues entonces, si tenéis que darle algún consejo a algún compañero que empieza, o algún intervencionista que os pregunta sobre vuestro centro, ¿no? Como se dice aquí, 5 céntimos, ¿no? 2 o 3 frases o 2 o 3 ideas que podéis compartir. Eva primero, venga, dale. Yo primero, no sé. Venga. ¿Sobre qué recomendar? Sí, sobre tu experiencia y qué recomendarle al compañero que haga sobre la anestesia en el ictus. Si vienen a mi hospital, pues yo recomendaría, bueno, una perfusión de remifentanilo en bomba de TCI, que las tenemos aquí, como máximo a 2, ¿vale? Nanogramos, mililitro. Le ponemos gafas de oxígeno con capnógrafo y siempre vigilar que esté por una vía solitaria, ¿vale? En algunos casos nuestras vías tienen como un pulpo y a veces lo usamos. Y bueno, valorar sobre todo el posible nivel de agitación, tener en cuenta los momentos del procedimiento que pueden molestar más y también tener en cuenta la prevención de náuseas y vómitos, que muchos pacientes cuando notan el contraste en el cerebro les produce una sensación de náuseas que también hay que intentar prevenir. No sé. Vale, perfecto. Covadonga. Pues yo le diría que individualice, ¿no? O sea, que hay muchos tipos de pacientes y que optimice en la medida de lo posible esa actitud anestésica hacia un paciente. Y que le diría que con la anestesia general nunca fallas y que al final las 2 cosas más importantes que tiene que tener en cuenta y que sí que va a modificar la recuperación de ese paciente son la velocidad con la que se extraiga ese trombo, y en eso la anestesia general va mejor, y la tensión arterial, que la tenga en cuenta a la hora de hacer una anestesia general. Entonces, eso es lo que digo. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Tendremos las charlas grabadas y colgadas en la página del Combine para que quiera verlos. Y la verdad que muchísimas gracias por las presentaciones. A vosotros.